Hola y muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar de Identificar IOMT no es proteger IOMT. Antes de nada, muchas gracias por acompañarnos hoy. Sabemos que el sector sanitario está inmerso en una transformación tecnológica sin precedentes y uno de los grandes retos que compartimos es cómo proteger entornos cada vez más conectados, sin perder de vista la operativa clínica. Así que el tema que vamos a tratar hoy, la seguridad de los dispositivos IOMT, no solo es relevante, sino urgente. Muchas organizaciones ya habéis dado el primer paso y habéis invertido o estáis a punto de invertir en soluciones para identificar los dispositivos IOMT y otros dispositivos conectados y conocer sus riesgos. Soluciones vanguardistas como pueden ser de Clarote, que aportan mucha información muy rica sobre los dispositivos, sus vulnerabilidades y sus riesgos. Pero la gran pregunta que nos hacemos es, con tantísima información, ¿y ahora qué? Hoy vamos a responder a esa pregunta con un enfoque muy práctico y pragmático de la mano de dos grandes profesionales que conocen este reto de primera mano. Por un lado, contamos con Kevin Vegas, Sales Engineer en Cypherbit, que nos va a mostrar cómo pasar de la identificación a la protección efectiva. Y también tenemos el privilegio de contar con Carmen Mena, responsable de gestión de proyectos de sistemas y seguridad en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio, que compartirá un caso práctico. Antes de empezar, solo comentar que dejaremos las preguntas hasta el final de la sesión, pero podéis ir mandando las preguntas a lo largo de la sesión por el chat. Así que, sin más, os dejo con Kevin y con Carmen para empezar la sesión. Muchas gracias, Dara. Actualmente, la ciberseguridad en las organizaciones es muy lineal, cuando, como sabéis, la gestión del riesgo es un proceso continuo. ¿Por qué entonces las inversiones en seguridad no son acumulativas? ¿No se retroalimentan entre sí? El modelo NIST estructura la gestión del riesgo en 5 funciones clave: identificación, protección, detección, respuesta y recuperación, separando en prevención o reacción según cuando sucede el incidente de seguridad. El modelo actual de inversión en seguridad es muy reactivo. Invertir en detección y respuesta tiene un retorno bajo debido a los costes asociados en pérdida de datos, recuperación, multas, daño en la imagen. El equilibrio estaría en un enfoque escalonado, donde la prevención reduce riesgos y la reacción minimiza daños. Pero, ¿cómo detectamos el comportamiento anómalo de un dispositivo si no se conoce el comportamiento habitual del mismo? Primero, identificar un activo permitirá protegerlo, porque no se puede proteger algo que no conoces. Y después, protegerlo reducirá la superficie de exposición, reduciendo las posibles amenazas. O dicho de otra forma, un enfoque preventivo mejorará la detección, aumentando su efectividad en la respuesta e incrementando el retorno recibido. Y de la misma forma que comenzamos por la identificación, necesitamos conocer el contexto en el que trabajamos. El sector sanitario tiene similitudes con los entornos industriales. Tiene una disponibilidad absoluta del servicio, conexiones de proveedores y terceros que se han de controlar, tiene una gran superficie de exposición de dispositivos IT, dispositivos IoT, OT, IoMT, todos en la misma red conectados, y además con dispositivos con ciclos de vida muy largos y donde actualizar es inviable. Este era también el caso del Hospital de Granada, aunque mejor que yo, que os lo cuente de primera mano nuestra protagonista, Carmen. Buenos días y gracias por invitarme a
este webinar a explicar nuestra experiencia en este sentido. Bueno, yo destacaría sobre todo al principio la necesidad de tener un plan conjunto. No, como todos sabéis, y si trabajáis en el entorno sanitario, la seguridad no depende de tener herramientas aisladas, sino que tiene que haber una visión global de esta y un plan estructurado. No basta con adquirir herramientas que nos presentan todos los días y ponerlas a trabajar. Estas herramientas hay que integrarlas en nuestro proceso de trabajo diario e involucrar a las personas. Primero, una vez que tenemos estas herramientas, es fundamental tener una visibilidad de todo lo que tenemos conectado. Y segundo, protegerlo, porque no podemos proteger lo que no vemos. En nuestro caso, en los hospitales de Granada, que ya tenían un largo recorrido, bueno, como en general la mayoría de los hospitales públicos en España, es fundamental a la hora de segmentar y de la seguridad, dejar funcionando lo que ya está conectado. Esto era fundamental para nosotros una vez que empezamos la segmentación. En su momento, nosotros comenzamos la segmentación, que la hicimos en el 2009, un año en el que había todavía muy poquitas herramientas. Pues empezamos la segmentación con el conocimiento que nosotros teníamos del entorno, pero tenemos claro que para abordar un proyecto de este tipo es fundamental tener una visibilidad de los dispositivos conectados a la red. Además, como la mayoría de vosotros estaréis experimentando, el crecimiento de dispositivos IoT, IoMT, IT que se conectan a la red en los hospitales públicos es exponencial. En nuestro caso, desde que se implantó en Granada la prueba de concepto de OpenNAC con Medigate Claroti, ha aumentado el número de dispositivos conectados en torno a entre 2.000 y 3.000 dispositivos. Uno de los grandes desafíos que teníamos en los hospitales de Granada cuando acometimos el proyecto de securización y de segmentación de la red era controlar el acceso de estos dispositivos a la misma. En Granada apostamos por un proyecto que consistía básicamente en controlar el acceso a red mediante el protocolo 802.1x, por un lado, y por otro, por dirección MAC para los dispositivos electromédicos e industriales que no eran compatibles con 802.1x. De esta manera se desarrolló aquí en el equipo de sistemas de Granada una herramienta que se llama NetControl y que ahora mismo se ha exportado a todo el SaaS. Esta herramienta está basada en directorio activo, está totalmente integrada, no tiene una base de datos independiente, sino que trabaja directamente con directorio activo, y cada vez que se introduce un nuevo dispositivo, pues automáticamente con esta herramienta despliega ese dispositivo a la red que le corresponde. Los retos que nos planteamos en su momento con el abordaje de este proyecto eran que cómo segmentábamos los dispositivos sin afectar a la disponibilidad de los mismos, que ya sabéis que esto es fundamental en el entorno sanitario, y cómo identificamos qué dispositivos necesitan una segmentación más estricta. Y también, y por último, pues cómo se hace un seguimiento y control del equipamiento que se ha
este equipamiento que se ha autorizado, porque una vez que conectas un equipo a la red, no tienes que dejarlo ya, como diciendo, le damos permiso para todo, sino que tienes que seguir monitorizándolo y viendo el comportamiento que este dispositivo tiene. La solución que tenemos implantada como prueba de concepto tiene las dos patas que os he comentado. Por un lado, la visibilidad que nos ofrece Claroti Medigate, y por otro lado, la protección y el control de acceso a red que ofrece OpenNAC, que nos permite aplicar políticas de segmentación y microsegmentación basado en los riesgos y en las vulnerabilidades. Esta combinación pues, nos permite pasar de la detección a la acción, aplicando controles efectivos para reducir la superficie de ataque. Damos paso al siguiente ponente. Muchas gracias, Carmen. Y gracias, Carmen, por darnos de primera mano la visión que tenéis y los retos que tenéis que superar día a día en el entorno sanitario. Gracias a un líder en el sector de la identificación de activos médicos, como es Medigate, el hospital disponía de la información de su parque de dispositivos y riesgos asociados a los mismos. Y la pieza que faltaba para la retroalimentación era OpenNAC Enterprise. OpenNAC permite complementar a Medigate y aplicar medidas de segmentación y microsegmentación basadas en los riesgos identificados, integrándose a la perfección con su electrónica de red heterogénea. Inicialmente, Medigate identificó los riesgos y amenazas asociados a todo el parque de dispositivos conectados a la red. Dispositivos IoT, IT, IoMT, todo dispositivo que estuviese conectado. Tras esto, OpenNAC, que se integra en tiempo real vía API y de manera automática con Claroti, permite aplicar las políticas de mitigación necesarias sobre los dispositivos que acceden a la red basándose en esta información de contexto, y podemos definir políticas asociadas a esta información, permitiendo además asegurar que la capa de acceso presenta un mismo comportamiento en todos los switches, controlando la configuración de los mismos gracias a que se puede obtener una copia central de la configuración de estos equipos de manera centralizada. Una vez definidas las políticas, todo el proceso de autenticación es automático, lo que reduce la necesidad de operación de los equipos de comunicación y de seguridad. Punto clave e importantísimo, ya que reducir al mínimo la necesidad de manos en la operación diaria es muy importante en ese sector. Además, nuestra integración va más allá de la protección, ya que se pueden incluso responder aislando equipos, moviéndolos a cuarentena en un momento dado en caso de que se detecte necesario. ¿Por qué confiar en OpenNAC Enterprise? La solución se encuentra certificada en el catálogo STIC 105 desde 2018, siendo este una de nuestras estrategias a futuro. Además, desde Cyferbit estamos buscando, como fabricante nacional, conocer los retos que tiene el sector sanitario para poder impactar directamente en el desarrollo del producto y poder aportar el máximo valor posible a las organizaciones. OpenNAC es agnóstica a la electrónica de red, ideal en entornos sanitarios, ya que es un escenario habitual encontrarnos múltiples fabricantes distintos en las capas de red de los hospitales. Estamos especializados en el sector sanitario, donde, como veis, varias organizaciones ya confían en nosotros. Y la solución está desarrollada para facilitar la adecuación normativa, facilitando la adecuación a distintos marcos normativos, donde, por ejemplo, específicamente en el marco normativo de la NIS 2, aportamos en 10 de las 14 requisitos del artículo 15. Es una realidad que las organizaciones sanitarias están haciendo un esfuerzo real en la seguridad preventiva, y el despliegue de las herramientas de descubrimiento de IoMT es todo un caso de éxito, y tenemos que seguir evolucionando en ese sentido. Ahora que se tiene la información, debemos seguir retroalimentando nuestra seguridad e inversiones protegiendo nuestra red. Dara, te doy de nuevo el paso. Gracias, Kevin. Y para quienes queráis seguir profundizando en cómo invertir estratégicamente en la protección del sector sanitario,
Os adelanto que el próximo 24 de abril celebraremos una nueva sesión de webinar centrada en la NIST 2. Y en ese webinar abordaremos la protección desde la perspectiva de las exigencias específicas de la NIST 2 en sanidad. Y trataremos otros temas, pues como qué implica la NIST 2 para el sector salud y por qué es urgente actuar y cómo avanzar con pasos concretos y pragmáticos y con casos reales. Y pondremos un foco especial en esa sesión en la cadena de suministro, ¿no? Un aspecto que viene con muchísima fuerza por la NIST 2 y que requiere pues, planteamientos muy pragmáticos para poder responder a tiempo. Así que estáis más que invitados y bienvenidos. Os haremos llegar también información sobre la sesión donde podáis inscribiros. Y para cerrar, y una última invitación importante, estaremos en Málaga los días 2 y 3 de abril, o sea, la semana que viene, como patrocinadores Gold en el cuarto Congreso de Ciberseguridad de Andalucía. Tendremos un stand y una sesión propia, así que estáis más que bienvenidos. Nos encantaría que pasáis a saludarnos, compartir un café y hablar de ciberseguridad con nosotros. Así que más que invitados a las próximas sesiones donde vamos a participar. Así que ahora pasamos a revisar algunas de las preguntas que nos habéis dejado durante la sesión. Así que podemos compartir el espacio los tres. Así que, bueno, revisando un poco las preguntas que hay, quizás esta primera será para ti, Carmen, que viene de Antonio y pregunta de los 2 o 3 mil nuevos dispositivos que has mencionado antes, Carmen, ¿de qué tipo son? Si son IT, IoT, IoMT o una gran mezcla. Bueno, eso es difícil de responder, aunque con la herramienta de visibilidad de Claroti, pues sí que podemos sacar esos datos, pero en el entorno sanitario, las compras del equipamiento electromédico no dependen directamente del Departamento de Tecnologías de la Información, sino que se adquieren pues, por los distintos servicios clínicos, con lo cual no tenemos una previsión de qué tipo de equipamiento se va a conectar. Entonces, en ese sentido tenemos que extraer la información. Yo diría pues que, bueno, en cuanto a equipamiento TIC sí que tenemos nosotros el control y es digamos, como el 55 o el 60% del parque, y el resto se reparte entre equipamiento IoT, IoMT y industrial. Industrial es la parte más pequeña, no menos importante. Y en ese sentido, pues que el incremento en cada uno de ellos pues depende mucho de las inversiones de cada servicio y es difícil de prever. Hay que verlo a posteriori. Gracias, Carmen. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, y bueno, pone de manifiesto, ¿no?, esa necesidad de tener soluciones sin esa previsión y esta falta, digamos, de control o gestión por vuestra parte, ¿no?, que no está, no es competencia vuestra, ¿no? Entonces, esa necesidad de poder visualizar en tiempo real esa conectividad de lo nuevo y también cómo aplicar medidas de protección de manera dinámica, ¿no?, que lo pone de manifiesto. Así que, bueno, gracias, Carmen. Aquí una pregunta, creo que a lo mejor se ha resuelto a lo largo de la sesión, pues es cómo ha dicho que se llama la herramienta. Entonces,
hay dos soluciones que hemos comentado hoy, que está la solución para la identificación, digamos, el inventariado en profundidad de los dispositivos era la solución de Clarote. Y está la otra solución, que es OpenAC Enterprise, que es la solución que aplica las medidas dinámicas de segmentación y microsegmentación sobre ese contexto. Así que dos soluciones, Clarote por una parte y la solución de OpenAC Enterprise. Así que la pregunta de Yosu. Una pregunta aquí de Ismael, quizás Kevin lo podrías responder. La integración entre plataformas como Clarote y OpenAC Enterprise requiere cambios en la infraestructura de la red existente. Una pregunta importante, ¿no? Por lo difícil que es meter mano en la infraestructura, en lo operativo. Así que, Kevin, quizás tú podrías dar unas pinceladas. Bueno, buena pregunta. No es necesario. Al final, mientras tengan conectividad, Medigate y OpenAC tienen ambos APIs y la integración es directamente a través de esta API. Entonces, en base a la información que tienen, que necesitan, pues consultan directamente la API. Con esa información de contexto se pueden realizar las configuraciones sobre la electrónica correspondiente. Por lo tanto, no es necesario hacer modificaciones en la electrónica existente, sino la integración entre las soluciones que ya viene, digamos, automatizada. Una pregunta aquí de Pilar. ¿Cómo se priorizan las acciones de protección una vez identificados los riesgos en los dispositivos? Pues aquí, al final lo importante, teniendo claro la información de contexto, lo importante es, ya sabes cómo priorizar. Al final tienes claro qué es lo más crítico, cuáles son tus activos clave, cuáles son los activos que más impacto puede llegar a afectarte o más riesgo tienen de estar en un incidente. Entonces, ya teniendo esta información de contexto, ya puedes tomar decisiones. Claramente lo más importante sería los que sean de riesgo mayor, tanto que estén más, se pueda ya tener claro cuál es el impacto que tiene, que mayor puedan impactar, en este caso al hospital, y por otro lado, los que además puedas atajarlo lo más rápido posible, para poder tener no solamente, digamos, una propuesta de proteger esos equipos, sino empezar a plantear ya una respuesta o un plan en el caso de que ocurriese algún tipo de incidente al respecto. Gracias. Una pregunta de Luis que pregunta: ¿qué nivel de automatización permite la solución en acciones como la segmentación dinámica o la cuarentena? La automatización es completa. Una vez está la solución en funcionamiento, ya digamos hemos definido las políticas de configuración, las políticas de segmentación y demás. A medida que los dispositivos van accediendo a la red, son identificados, esa información la tiene OpenAC y se toma la decisión de manera, digamos, no necesariamente haya alguien detrás operando la herramienta en el día a día para tener que, digamos, por ejemplo, configurar un puerto o tener que especificar cada activo donde deberá de segmentarse. En base a la política de segmentación definida, con la información de contexto que ya tienes, como en la pregunta anterior, con las prioridades y análisis de riesgo, pues ya el proceso es continuo y automático. ¿Y nos podrías dar un ejemplo, algunos ejemplos, Kevin, por ejemplo, de cuarentena, ¿no? ¿Cómo podría ser un disparador para definir cuándo cuarentenizar, si es una palabra, un dispositivo? Sí, o sea, tenemos varias alternativas. Una que puede estar relacionada con digamos, una vez definida la política de segmentación, pues los dispositivos, tendríamos más claramente arriba pues las políticas que van a estar más en el día a día, ¿no? Las que agrupan el mayor número de activos en la red. Luego tendríamos un pool de políticas que serían excepciones, que tenemos conocidas, pues íbamos conociendo. Y luego abajo, por ejemplo, tendríamos lo solemos denominar en el ámbito técnico un cachol o un poco el cajón desastre, que es donde van a ir autenticando o accediendo a los dispositivos que no conocemos. Entonces, teniendo estos tres grandes bloques, el proceso podría ser, por un lado, más en el del día a día, pues cuando van accediendo a dispositivos que no caen en ninguna de estas políticas, es cuando tomas decisiones.
¿no? Pues vas generando nuevas excepciones o vas agrupándolo en políticas o casos de uso que no conozcas. Y luego tendríamos el ámbito en el cual, por ejemplo, tenemos un dispositivo que tiene un riesgo muy alto o que identificamos que no debería estar conectado a la red o que identificamos que tiene un comportamiento que no es el habitual. Entonces, ese tipo de escenarios se trabajarían como excepciones, que al final es lo que buscamos. Y en este punto podríamos abordar una mitigación con estos dispositivos en varias alternativas. Ya puede ser una asignación de moverlo lógicamente en la red, mover la cuarentena, que puede ser, te aíslo en una red en la que solamente vas a poder acceder a resolver los problemas que tienes, ¿no? Resolver que no tengas X servicios corriendo o que yo he identificado que tienes un flujo o un comportamiento extraño, pues donde no puedes llegar a esos equipos a los que está intentando atacar. Y otra alternativa que se puede llegar a hacer es aplicar microsegmentación. Conociendo qué tipo de dispositivo es y sabiendo cuál es el comportamiento que puede llegar a tener, pues lo que se aplica es aislar, hacer este match de solo vas a poder acceder a los dispositivos con los que te tienes que comunicar y sabemos que tienes que comunicarte. Por lo tanto, aplicando esas listas de acceso, impides que se comunique con equipos que no debería, en base a los sistemas o en base al comportamiento que tiene que tener este dispositivo, teniendo la información en contexto, puedes tomar estas decisiones. Pues muchas gracias. Kevin, y no hay más preguntas. Podéis mandarnos más preguntas, dudas a cypherbit@orsia.com y dar las gracias sobre todo a Carmen, ¿no? Que hace que estas sesiones obviamente tienen un gran valor, que la gente del sector se ve reflejado, ¿no? Con casos reales. Así que muchísimas gracias, Carmen, por tu compromiso con el sector de encontrar huecos como hoy en tu agenda muy ajetreada para hacer estos temas que la verdad es de muy agradecer. Así que gracias de nuevo. Gracias a vosotros por la invitación. Siempre está bien compartir la experiencia con el resto del sector, con nuestras mismas problemáticas. Muchas gracias. Y gracias a todos por vuestro tiempo y asistencia y esperamos veros el día 24 del 4 en la siguiente webinar sobre la NIS2 o la semana que viene en la cuarta edición del Congreso de Ciberseguridad en Andalucía. Así que nada más que daros las gracias y nos veremos en la próxima sesión. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias.